Bueno, gente, antes que nada, les agradezco muchísimo a todos los que están acá, que se inscribieron en este módulo. Es muy interesante para mí, como le decía antes a las doctoras, poder formar parte de este ciclo, porque la verdad es que estando acá en Argentina, las distancias parecen muy cortas cuando nos encontramos con profesionales que realmente están interesados para brindarse de una forma muy cálida, así que realmente agradezco el espacio y si el doctor Andrés está por ahí, bueno, la realidad es que vengo por sus fans. Así que esperamos estar a la altura de los módulos que ya se fueron brindando. Como introducción a la neuropsicología, si bien es una ciencia que ya lleva un tiempo desarrollándose, y que la verdad son muchos años de historia, tradicionalmente esta ciencia se había venido definiendo como el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. Bien, como algo que ustedes ya mismos pueden concebir de entrada, demasiado, no inespecífico, pero sí realmente abarcativo. Es decir, que fue como un ensayo preliminar de lo que luego se iría desarrollando a futuro. No obstante, todos sabemos que las metodologías de las ciencias en general fueron avanzando y cada disciplina en particular fue teniendo mayor auge en su desarrollo a raíz de, bueno, nuevas investigaciones y nuevos campos que se fueron surgiendo. Entonces, esto a la neuropsicología le impacta muchísimo, porque esto que tradicionalmente veníamos encontrando como un objetivo y un objeto de estudio, se empezó a modificar porque el resto de las disciplinas también empezaron a hacer avances en relación a lo que es el estudio de esto mismo, del cerebro, la conducta, pero no hablando como algo general, sino que cada rama fue buscando la especificidad dentro de su campo. Entonces, bien nos encontramos con avances en el campo de la fonoaudiología, de la terapia ocupacional, avances en la psicopedagogía, avances en la psicología, valga decir, que fueron generando mayor influencia dentro de todo el campo del conocimiento de la ciencia. Entonces, lo que podemos encontrarnos, que antes lo nombrábamos como algo específico de la neuropsico, hoy nos encontramos que es el objetivo de la neurociencia, como este conjunto de disciplinas que mutuamente, lógico, se van complementando para lograr una adecuada explicación y un adecuado funcionamiento del cerebro. Entonces, bien, encontrándose la neuropsicología con este auge, con este avance, de estos procesos, y siendo consciente de que los avances se fueron generando, indefectiblemente habría que haber empezado, o tendríamos que empezar, y que de hecho surgió, a hacer un cambio en este sentido. Intentando entonces de esta manera también lograr un mayor conocimiento de los procesos cerebrales y mentales, integrándolos como parte de un conjunto muy significativo e incluso bajando los estándares de importancia. Es decir, ahora la neuropsicología empieza a formar parte de un equipo de trabajo de ciencias que es la neurociencia, que de hecho en presentaciones anteriores, que fueron las de introducción a las neurociencias, fueron muy completas y los invito a que las puedan volver a chequear en el canal de YouTube, porque fueron brindadas por el doctor Andrés de una manera muy fabulosa. Bien. A finales entonces de los años 60 se produce un encuentro grandioso entre lo que es la neuropsicología y la ciencia cognitiva. Esta ciencia lo que empieza a venir a mostrarnos ahora es el desarrollo del cerebro, la concepción del cerebro, como un sistema de procesamiento de la información, y que va a ir generando modelos de dicho procesamiento para cada función cognitiva. Bien, entonces estábamos hablando de que se generan modelos del procesamiento de la información para cada función cognitiva. Las funciones cognitivas, que son estas funciones o capacidades superiores que nos permiten realizar nuestras actividades de la vida cotidiana y nos permiten llevar a cabo cualquier situación siempre y cuando el funcionamiento y el desarrollo nos dé las capacidades para eso. Bien, entonces entre estas funciones tenemos, bueno, funciones ejecutivas, con todo lo que ello comprende,
Luego la orientación, las nocias, la atención, las praxias, el lenguaje, la memoria, la cognición social, visoespacialidad, ahora estoy viendo que me faltó visoconstrucción, y las que ustedes consideren que tienen en su mente ahora y probablemente yo esté olvidando. Estas son las de mayor jerarquía y de hecho a lo que uno le presta atención o trae primero a su mente cuando estamos hablando de funciones cognitivas. ¿Qué viene entonces también a traernos a colación la ciencia cognitiva? Es que todas estas funciones no solamente que trabajan en conjunto, sino que además generan millones y millones de conexiones neuronales para su funcionamiento y su asociación con distintos estímulos, y que por tanto implica que para que las mismas funcionen hay diversas áreas del cerebro que se encuentran trabajando en conjunto. Lógicamente, bueno, no, lógicamente no, porque probablemente haya gente que todavía sostiene esta teoría de que solamente tenemos un 10% de nuestro cerebro funcionando, y la realidad es que creo todos podemos acordar que no, y una explicación muy sencilla y primitiva prácticamente sería esta de la que estoy hablando en este momento, de que se encuentran en distintas zonas del cerebro y la activación puede ser en simultáneo, de hecho es en simultáneo, puesto que no trabajan por separado. Entonces ahora, todo este compendio de funciones cognitivas se van a agrupar en lo que nosotros llamamos sistema cognitivo. Es decir, básicamente el conjunto de las funciones cognitivas, ni más ni menos. Este sistema cognitivo viene a mostrarnos que las personas no somos entidades pasivas dentro de nuestro desarrollo, sino que tenemos un rol activo y que utilizamos esas funciones específicamente para desempeñarnos en el medio en el cual nos encontramos. Es decir, fíjense en la gráfica que yo puse en ese momento, si bien ahí toca particularmente alguna función, es porque sería demasiado complicado añadir un gráfico para cada una de ellas. Pero, ¿de qué nos está hablando esto? De que las personas, al tener un rol activo en el medio en el que nos desarrollamos, implica que tenemos la capacidad, gracias al funcionamiento de nuestro sistema cognitivo, de percibir los estímulos que recibimos del mundo, a través de nuestros sentidos, lógicamente, podemos recibirlos, podemos codificarlos, podemos transformarlos y podemos recuperarlos incluso para utilizarlo cuando los necesitemos, aun cuando los mismos estímulos ya hayan llevado un tiempo de aparición dentro de nosotros. Entonces, toda esa información que llega al cerebro, el cerebro la recibe de un modo muy activo. Lo que decíamos es que el conjunto de las funciones cognitivas conforman lo que es el sistema cognitivo en sí mismo, como todo este gran grupo de funciones que se encuentran agrupadas, valga la redundancia, funcionando en conjunto. Y que de hecho las personas tenemos un rol activo para la percepción del mundo y de los estímulos que recibimos. ¿De qué manera entonces actúan estas funciones? Bien, percibiendo la información que nos rodea, a través de los sentidos que tenemos, la recibimos e incluso la codificamos, podemos transformarla dentro nuestro, podemos devolverla transformada, incluso podemos también recuperarla. Y quiere decir esto entonces que la información que ingresa a nosotros puede permanecer en nuestro cerebro y nosotros podemos darle una forma distinta de elaboración y devolverla incluso al entorno con una impronta particular nuestra. Es que estas funciones cognitivas se encuentran entrelazadas entre sí en su funcionamiento. Y esto significaría que una función puede unirse a otra formando una unidad superior en sí misma, que se relaciona con esto que decía antes, de que las funciones cognitivas se sitúan en distintas áreas del cerebro, es decir, activan distintas áreas del cerebro y que se pueden activar, y de hecho lo hacen, más de una, de acuerdo a la cantidad de información que se recibe del ambiente o del tipo de información que se recibe del ambiente. A raíz de todas estas, de todo este funcionamiento que veníamos hablando recién,
parecería lógico que sea el mismo, muy distinto al momento de nuestro nacimiento, dado a que, bueno, bien nuestras funciones comenzarían recién a desarrollarse, tanto así diferente como en la infancia, porque su despliegue es muy diverso, como bien lo podemos ejemplificar en el desarrollo en general de nuestra vida. Ahora bien, siempre y cuando podamos conceptualizar que el desarrollo en general de nuestras funciones cognitivas depende de muchísimos factores, vamos a tener en cuenta que podemos llegar a un envejecimiento normal de nuestro cerebro, como se muestra ahí, o un envejecimiento patológico del mismo, dados cantidad de factores que pueden llegar a aparecer. Pero lógicamente, como órgano que es nuestro cerebro, no podríamos descartar que el mismo tenga un envejecimiento y que las funciones puedan tener un detrimento conforme vaya pasando el tiempo, porque, bueno, como órgano que es el cerebro, nosotros sabemos que, por ejemplo, si lo tenemos que comparar con otros órganos u otros músculos de nuestro cuerpo, no nos imaginaríamos tal vez llegando a la adultez con la misma, o una adultez avanzada, ¿verdad? Con la misma capacidad de, por ejemplo, levantar peso con nuestros brazos, o de hacer entrenamiento en un gimnasio, del mismo modo que lo hacíamos cuando teníamos, no sé, 15, 20 años. No obstante, eso no significa que entremos en un periodo de quietud y que ya no podamos hacer exactamente nada. Por el contrario, eso implicaría que nuestra forma de proceder se va modificando, que nuestros patrones de funcionamiento se van modificando conforme avanza el tiempo y avanzan nuestras vidas, pero eso no implica inactividad. Algo similar entonces estaría pasando con nuestro cerebro. Podemos encontrar en personas mayores, muy mayores, o como se llame en cada lugar, un envejecimiento normal, esperable, un decaimiento del funcionamiento de nuestro cerebro que puede ser relativamente benigno y esperable, o bien un envejecimiento patológico, que de hecho esto es un punto particular porque al momento de pensar estos módulos sí habíamos pensado en lo que es neuropsicología aplicada a las condiciones de demencia. Ahora bien, cuando empecé a pensar en esta situación, me pareció bastante interesante poder mediar sobre lo que es envejecimiento y deterioro normal o patológico de una persona adulta, pero también cuadros del neurodesarrollo que pueden resultar, tanto sea con un envejecimiento etario esperable, o incluso intensificado, como también cómo impacta el deterioro de las funciones aún siendo personas jóvenes. Entonces creo que el estudio de ambas cosas es bastante interesante. No obstante, también debemos considerar algo que en un principio de la neuropsicología no se tenía tanto presente, es que el envejecimiento puede depender de muchísimas cuestiones y que lo que no podemos empezar a hacer, o seguir haciendo en realidad, es evaluar a las personas de un modo igualitario, sin tener en cuenta factores como, por ejemplo, el estado de salud que ha tenido a lo largo de su vida, no refiriéndonos exclusivamente a situaciones neurológicas, sino bien cuadros de salud que pueden haber tenido a lo largo de su vida, la situación económica con la cual se han enfrentado a lo largo de su vida y qué posibilidades, ya sea de salud como de acceso a servicios, ha podido tener, cómo fue su nutrición, que es un punto sumamente importante y que de hecho hoy en día es troncal el contar con especialistas en la nutrición en nuestro equipo, porque la realidad es que cada vez más vamos teniendo conocimientos acerca de cómo impacta una adecuada alimentación sobre nuestro cerebro. También las posibilidades de educación, el momento sociocultural en el que la persona se desarrolló y cualquier otra cuestión que se nos pueda ocurrir. Todo eso va a ir impactando. Y algo no menor, cuadros psicológicos de base que pueden haber estado influyendo también desde una temprana edad, que no sean estrictamente neurológicos, pero que sí pueden estar generando influencia,
y cómo todos estos factores influyen en la calidad de vida que la persona pueda tener, ya sea cuando llega adulto y tiene un cuadro de deterioro cognitivo o de envejecimiento normal, o bien para cualquier otra de las condiciones. Esto de la calidad de vida que dije recién, creo que me lo van a escuchar decir unas, no sé, 84 veces a lo largo de esta presentación nada más. ¿Por qué lo digo? Porque de hecho considero que el objetivo fundamental para todos nuestros trabajos terapéuticos es poder hacer hincapié fundamentalmente en mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho, en la diapositiva siguiente, lo que tenemos es que todas estas cuestiones que aparecen acá también son igualmente factores de riesgo para poder llegar a tener un cuadro de envejecimiento normal o patológico. Por ejemplo, tenemos situaciones tales como daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, que lo había nombrado con anterioridad, la discapacidad intelectual, una enfermedad mental, que es cuando me refería antes a cuadros psicológicos de base, y trastornos también del neurodesarrollo. Pero me pareció muy significativo poner en el centro a la neurorehabilitación, porque de hecho es usualmente el eje que cuando entre distintos profesionales de la salud tratamos un caso, intentamos lograr que haya una neurorehabilitación independientemente de cuántos factores de riesgo puedan haber y que la persona pueda mejorar su calidad de vida. Acá, en la imagen, está envejecimiento normal en gris. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay un cuadro que no llega a ser ni de disfunción cognitiva, ni de deterioro cognitivo, y estamos hablando que hay un detrimento leve o esperable o normal de dichas funciones, no hablamos tanto de rehabilitación, sino que de entrenamiento. La diferencia es sutil, pero en realidad entrenamiento implicaría que las funciones se encuentran conservadas y trabajando como un poquitito más en slow motion. Cuando hablamos de rehabilitación es porque tenemos que volver a poner en actividad esa función específica que estaría complicada o que podría haber entrado, ya les digo, tanto en disfunción como de deterioro. Entre ellos dos también puede ser bastante sutil la diferencia. Volviendo un poco más a lo que estábamos planteando anteriormente acerca de este objetivo inicial de la neuropsicología, podemos decir que ahora el nuevo objetivo va a consistir en explicar cómo se ha alterado la función de ese subsistema en particular como consecuencia de una lesión cerebral. Y acá lesión cerebral, tómenlo así como muy entre comillas, porque podríamos hablar de lesión cerebral o cualquiera de los factores anteriores, y por ende incluso contribuir a explicar el procesamiento normal de la información. Todos sabemos, de acuerdo a las áreas en que nos estemos formando o estemos formados cada uno, digo estemos formando porque me parece que la formación continua es esencial y fabulosa, todos habremos aprendido, en un primer lugar, cuál sería el funcionamiento correcto o adecuado de esa área del conocimiento en particular que queremos estudiar y por el tanto sobre el cual queremos intervenir, para luego empezar a entender cuál es la forma patológica o distorsionada o con trastorno del funcionamiento. Bien, acá sería algo así. Lo que empezamos a ver ahora es que se quiere empezar a conocer, o al menos en ese momento, recordemos que estoy haciendo un bagaje de la neuropsicología, por si alguien se sumó un poquitito después, estoy haciendo un recorrido. Esto es algo que hoy en día la neuropsico ya lo está haciendo, y de hecho a pasos agigantados. Bien, entonces yo ahí les dejé un mini esquema acerca del funcionamiento brevemente resumido de la teoría del procesamiento de la información. Es decir, que en un momento en la neuropsicología se tenía mucho más en cuenta, como hablábamos de la relación de la conducta y el cerebro, se tenían en cuenta distintos factores neuropsicológicos de una forma bastante más tajante, es decir, se tenía como algo mucho más concreto y se hacían evaluaciones con técnicas que nos arrojen puntajes y entonces poder realizar categorizaciones diferentes de las personas a raíz de las puntuaciones en esos tests y de las neuroimágenes. De hecho,
bueno, es muy frecuente que todavía nos encontremos con psicólogos o neuropsicólogos específicamente que sepan leer neuroimágenes. Y la realidad es que eso trae aparejado todo un bagaje histórico en el cual, al no haber tanto trabajo interdisciplinario, que hoy en día nos resulta muy habitual, muy evidente y muy esperable, lo que sucedía era que los neuropsicólogos se formaban en neuroimágenes, se leían las mismas y de hecho, de acuerdo al lugar de la lesión, se tenía como mayor capacidad de comprender no solamente, bueno, de dónde venía la lesión, qué puntaje arrojaba el paciente en los tests y así tener un paneo general de la situación. Hoy en día, lo que necesitamos, o se necesitó empezar a saber, era cuál es la explicación que le podemos dar a que en tal área del cerebro en particular se haya dado una lesión y cómo la misma pudo haber afectado tanto a los patrones neuropsicológicos, es decir, al funcionamiento de las funciones cognitivas, valga la redundancia, y su implicancia con el resto de los factores que no eran exclusivamente neuropsicológicos. Hoy, una evaluación neuropsicológica realmente es bastante compleja, no es nada estructurada, es decir, puede ser estructurada, la idea es que uno lo vaya haciendo lo más flexible posible, pero no solamente se va a fijar en el puntaje arrojado en cada test y en cómo el mismo se introduce dentro de una escala, dentro de diversas variables para analizar, sino que también se leen el funcionamiento de esos tests de una forma mucho más dinámica, que incluso cuando en la segunda parte veamos más el punto de encuentro entre la psicología cognitiva y la neuropsicología, eso nos va a dar un poquitito más de información como para comprender esto que estoy diciendo, que de hecho parece no ser nada complejo, pero incluso hoy en día, 2020, a veces nos encontramos en la necesidad de realizar este puente entre ambas disciplinas que parece no ser tan flexible de realizar. Entonces, incluso también en esta instancia, la neuropsicología le permite, además de todo, a la psicología, a la psicología cognitiva en particular, el poder lograr una verificación con individuos reales acerca de aquello que la teoría de la información nos venía diciendo. Recuerden que en diapositivas anteriores habíamos hablado de que el auge de la ciencia cognitiva nos daba herramientas para empezar a poner en marcha esto de explicar el funcionamiento normal. Bien, la psicología cognitiva, que a raíz de la ciencia cognitiva también abraza esta teoría, empieza a trabajar en conjunto con la neuropsico para lograr determinar los patrones de funcionamiento normales de estos pacientes. Entonces, luego, con una evaluación actualizada en neuropsicología, se empezó a poder comprobar un poco más, a ver si la predicción de todo eso que se decía que estaría funcionando correctamente, realmente lo hacía, e incluso si las lesiones se encontraban exactamente dentro de lo que se estaba esperando a raíz de esas investigaciones. Bien, entonces, realmente la teoría del procesamiento de la información es sumamente compleja. Y no hay que descuidar que está enlazada con otras teorías que fueron surgiendo y que, de hecho, no nace de la nada, y que dentro de la teoría del procesamiento de la información hay diversas teorías también. Creo que algunos de nosotros habremos escuchado hablar de las controversias que hay acerca de los modelos que defienden a la teoría de la cabeza funcionando, de que nuestra cabeza funcionaría como un ordenador, y otra gente que opina que en realidad no, porque no es algo tan estanco, no es tan fácil de predecir, y hay como demasiada controversia dentro de los teóricos. En adelante, entonces, la neuropsicología va a empezar a explicar las alteraciones conductuales de un paciente neuropsicológico en la vida cotidiana en términos de su patrón de funcionamiento cognitivo, esto que decíamos antes, y cómo ese patrón interactúa con las variables psicológicas no cognitivas de ese paciente. Y lo que tenemos que recordar
es que la psicología en sí misma se encontraba en un momento enmarcada dentro de lo que es el psicoanálisis. Nuevamente, lejos de generar disputas, lo traigo a colación porque es el padre de la psicología, así que no vamos a entrar en guerras con el psicoanálisis. Pero bien se sabe que durante mucho tiempo existió una desconexión gigantesca entre la psicología y la medicina. ¿Por qué? Porque en su momento lo que los psicólogos o la psicología en sí misma proponía parecía ser algo como una locura, como algo totalmente difícil de probar, y de hecho los métodos que se proponían en su momento eran asimismo difíciles de evidenciar. Entonces, al haber un contraste entre aquello que se proponía como realmente cierto, la capacidad de evaluarlo y la capacidad de comprobarlo, es que se generó un distanciamiento muy grande entre la psicología y la medicina en general. No obstante, aclarar que el paradigma de la ciencia también siempre es muy cambiante, y eso es muy interesante porque, bien, es todo demasiado dinámico, pero en ese momento contábamos con un paradigma científico donde la comprobación y el seguir ciertos pasos rigurosos para comprobar que un hecho sea científico o no, estaba muy establecido dentro de la medicina en general, y era muy rígido el caer dentro de la introducción mundial de la psicología con algo que rompía paradigmas, estaba demasiado mal visto, e incluso realmente era mucho más frecuente el disociar a la psicología de otras ramas, o bien segregar funcionamientos psicológicos de otra cosa. Lo cual a veces ahora, si nos ponemos a pensar, resulta bastante difícil de comprender porque hay partes donde podemos realmente entender que las explicaciones que se brindaban en su momento, por ejemplo, desde el psicoanálisis, no tenían un rigor trasladable a diversas situaciones. Tal vez era un conocimiento bastante reducido. Hoy en día los psicoanalistas avanzaron cantidad, y de hecho es muy interesante leer el psicoanálisis, así que no les estoy haciendo guerra de nada, amén de que mucha gente los considere pseudociencia. Yo creo que tienen muchísimo para aportarnos a todos. Pero sí quería dejar esta idea de que realmente generó un choque muy impresionante el que la psicología ahora venga, a la psicología cognitiva, ¿verdad?, venga a hablar de que lo que esté sucediendo en el cerebro puede afectar las funciones cerebrales no psicológicas, es decir, que psicología y cerebro estaban altísimamente relacionados. Hoy en día nos es una obviedad, y gracias psicología cognitiva por habernos facilitado hacer ese salto. ¿Por qué? Porque cuando estamos incluso hablando de psicoterapia, podemos hablar de psicoterapia cognitiva, de psicoanálisis, de sistémica, de Gestalt y muchísimas más. Bien. Como les decía antes, entonces, en esta nueva parte, o en esta segunda parte, sí, de la clase, lo que vamos a hacer es explicar, o más bien fundamentar, la relación específica que hay entre la neuropsicología y la psicología cognitiva, que bien antes intentamos hacer en parte una relación, pero era un poco difuso tal vez, y por eso generaba algunas confusiones. Pero bien. La psicología cognitiva, que antes estaba mencionando que aparecía con un gran auge en ese momento donde la psicología en sí misma no era concebida específicamente como una ciencia, se diferencia específicamente de la neuropsicología justamente por el objeto de estudio que tiene, y no solamente por eso, sino además por la forma en la que trabajamos en psicología cognitiva, a diferencia de la neuropsico. Acá en la pantalla yo les escribí que la psicología cognitiva estudia los procesos mentales que sustentan y hacen posibles nuestros comportamientos y reacciones emocionales concomitantes. ¿Qué sería esto? Llevándolo a algo simple. Pensemos en lo que algunos autores de psicología cognitiva llaman como la tríada cognitiva. Es decir, que nosotros tenemos pensamientos, conductas y emociones. Entonces, cuando hablamos de
los procesos mentales que sustentan y hacen posibles nuestros comportamientos, estamos hablando específicamente de las cogniciones. Sería algo así como el caldero donde se encuentran todos nuestros pensamientos, ya sean los más actuales, es decir, los que guían nuestro día a día, como así también aquellos más primitivos y que se comprenden de toda aquella información con la cual nos fuimos vinculando con el medio y que sin darnos cuenta guían muchas veces los patrones de funcionamiento que tenemos hoy en día. Entonces tenemos a los pensamientos por un lado. Las conductas es aquello con lo cual nuestros pensamientos se manifiestan. Nosotros vemos a las personas por lo que están haciendo, pero lo que no podemos llegar a ver es qué están pensando, es decir, cuál es el motor de todas esas conductas. Simplemente vemos reacciones y con esas reacciones y esas conductas son con las cuales nos vinculamos con el medio. Y en una tercera pata tenemos a las emociones, que bien puede estar afectada en su conjunto, pueden estar afectadas por las conductas, como así también por nuestros pensamientos. Entonces no lo pensamos en un orden lineal, sino que pensamos que entre estos tres aspectos se influyen mutuamente y generan lo que uno llama el procesamiento básico dentro de la psicología cognitiva, y es aquel que nosotros como psicólogos vamos a empezar a evaluar. Y no solamente es lo que vamos a evaluar, sino que además uno de los grandes y fundamentales objetivos que tiene la psicología cognitiva es encontrar cómo funcionan estos tres aspectos dentro de la persona, cómo se influyen mutuamente y cómo podemos generar un cambio. ¿Un cambio a través de qué? A través, sí, de los pensamientos, pero no tenemos específicamente que ir hacia ellos directamente, sino que solemos querer lograr lo que se llama una reestructuración cognitiva, pero teniendo en cuenta que bien podemos ingresar por la línea de los pensamientos primero, o bien podemos ingresar por el área de las conductas, en el caso de que sea una persona mucho más conductual que cognitiva, o bien por el área de las emociones, si nos encontramos que una persona se desempeña mucho más de un modo emocional y eso es lo que lo rige. Es decir, que cualquiera de esos tres puntos nos pueden servir como puerta de entrada a los psicólogos cognitivos, tanto para evaluar a la persona, para idear objetivos de modificaciones con ellos e incluso llevarlos a cabo. Entonces, nos resultaría tal vez un poco más accesible el pensar que esta psicología cognitiva lo que nos está intentando demarcar es una arquitectura funcional de la cognición. Nos intenta empezar a hacer pensar, bueno, bien, a ver, la persona funciona de esta manera en cuanto a sus patrones psicológicos, ¿bien? Es una matriz totalmente nueva de concebir el funcionamiento psicológico de las personas. Lo que sí vamos a ver más tarde es que va a ser muy diferente. Este funcionamiento, tal vez tan lógico y tan no lineal, pero sí dinámico entre esas tres áreas, emoción, pensamientos, sentimientos y conductas, que van a ser muy diversas en individuos con un cerebro sano que en individuos con un cerebro con condiciones diversas a nivel neurológico. Entonces, bien, brevemente, esto es el desarrollo fundamental o más básico de la psicología cognitiva. Dentro de la misma tenemos diversas teorías que no se contradicen, pero sí que se van superponiendo en diferentes aspectos, o bien que van reformulando y agregando distintos planteos dentro del marco general de lo que es el procesamiento cognitivo que entendemos en líneas generales dentro de la psicología cognitiva. Lo que a nosotros nos interesa también es entonces saber cuál es el punto de encuentro entre ambas disciplinas, porque bien, antes estábamos hablando de la ciencia cognitiva y cuánto afectó su aparición, y nos parece un poco más cercano el entender acerca de la neuropsicología, pero nos ponemos a pensar, a ver, ¿cómo podemos conectar tan gráficamente el trabajo de la psicología cognitiva con el del neuropsicólogo, ya que decimos que son cosas diferentes, pero sus nombres son muy similares? De hecho, podemos hablar de evaluación cognitiva cuando estamos en neuropsicología, y también podemos hablar de evaluación cognitiva
cuando somos profesionales psicólogos clínicos y estamos queriendo hacer una evaluación psicodiagnóstica. Entonces son confusos los términos, pero bien, podemos encontrar este punto en particular en común entre ambas disciplinas y que resulta sumamente importante y podría llegar a decirle fundamental, que es la existencia de problemas emocionales, es decir, dificultades emocionales y conductuales que surgen en las personas con un daño cerebral adquirido, dije acá. ¿Por qué? Porque, bien, debo aclarar que lo de daño cerebral adquirido lo podemos hablar no solamente de este daño cerebral adquirido, sino también en cuestiones ya sean del neurodesarrollo, cuando hablamos de discapacidad, cuando podemos hablar de podría ser, ya les digo, una situación de un accidente de tránsito, o de lo que estábamos hablando antes, de un deterioro del funcionamiento cognitivo, ya sea esperable o patológico. Entonces, en este sentido, tanto los psicólogos como los neuropsicólogos, los que tenemos que buscar es aportar estrategias que puedan específicamente llegar a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque al encontrarnos que hay dificultades emocionales y conductuales, nos podemos empezar a dar cuenta que la persona funciona de una forma ligeramente diferente a lo que era antes, si el caso es leve, o bien puede funcionar de un modo totalmente disruptivo con lo que era su vida antes de esa lesión, e incluso llegar a que esta misma situación no solamente afecte a la persona que lo está padeciendo en primera persona, si bien es redundante, es real, sino que también esta situación suele tener en la mayoría de los casos un impacto familiar. Y si bien tal vez más adelante podemos tocar un poco más esta situación del impacto familiar y el rol de la familia dentro de un proceso de rehabilitación, o de un tratamiento en general, el poder brindarle una contención a esta familia que se encuentra frente a una persona con alguna de estas características en particular, es sumamente importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico que podamos concebir en el paciente que tenemos en tratamiento. Por tanto, el punto fundamental de encuentro es que no solamente podemos encontrar que hay deterioro de distintas funciones o afección de distintas funciones cognitivas y que las mismas se pueden representar a través de un número, sino que nos encontramos que estas disfunciones en el área del procesamiento cognitivo afectan sobre la emoción y de hecho pueden llegar a propiciar cuadros clínicos a nivel psicológico de una jerarquía muy predominante que tal vez antes de este cuadro cognitivo funcional no se hubiesen generado. Entonces, bien, ahora sabemos, como lo acabamos de decir, que las funciones afectivas y emocionales pueden resultar tanto o más afectadas que las cognitivas, incluso por lo mismo que veníamos hablando, porque si nos ponemos a ver, cuando explicaba recién lo de la tríada cognitiva, lo que es el área del pensamiento y lo que está sucediendo a nivel de funcionamiento cerebral, no muchas veces se puede ver, excepto que el daño sea lo suficientemente severo como para que lo notemos de antemano. Pero lo que nosotros notamos de una persona es la forma conductual en la que se desempeña. Y esas conductas incluso repercuten en todo el funcionamiento en general. Entonces, como ahí en el gráfico escribí, que las funciones psíquicas del ser humano, que comprenden tanto la parte de pensamientos, afectos y conductas, se ven en una gran interrelación en diferentes áreas, como pueden ser el área de la actividad, el área intelectual, el área de los deseos, el área de los afectos, el área de la vida en relación con otras personas, y creo que todos podríamos estar de acuerdo en la idea de que cuando nos encontramos con pacientes con cuadros neurológicos, estas áreas suelen o empezar a estar afectadas o ya estar afectadas de antemano porque estos síntomas neurocognitivos no llegaban a ser lo suficientemente importantes o de jerarquía, o bien estaban lo suficientemente camuflados como para que eso particularmente no se atienda y la persona empiece a perder calidad de vida, pero sin que nosotros podamos frenarlo. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Como decía antes, con cuadros clínicos
de jerarquía y cronicidad muy importantes, y de hecho creo que en este sentido los neurólogos y los médicos en general nos podrían dar bastante información acerca de qué encuentran ellos cuando hacen evaluaciones de los pacientes neuropsicológicos, ¿sí? Y creo, corríjanme ustedes si me equivoco, dos de los cuadros fundamentales que solemos encontrar son depresión y ansiedad. Ese es un punto de vista como psicóloga que es la mayor correlación que he encontrado. Lo que quería agregar con esta situación es que sumado al componente psicológico, los componentes neuropsicológicos usualmente siguen avanzando en sentido degenerativo si es que no son atendidos, y muchos familiares llegan a la consulta planteando la idea de que no saben bien qué le pasa a su familiar, pero se dan cuenta que ya no es la persona que era, que antes lo veían reír y ahora ya no, que lo veían con una vida social mucho más activa y que ahora de pronto tenía mucho mayor interés por estar dentro de su casa o en la cama, o que empezó a perder el interés en contactarse afectivamente con sus familiares y que lo ven escaso de energía, es decir, lo ven que empieza a perder aquellas cosas esenciales que antes lo distinguían específicamente tal y como el individuo que todos ellos conocieron y con quienes se desarrollaron. Frente a eso, lo que nosotros tenemos que plantearnos bien es hasta qué punto lo que está sucediendo es una reacción psicológica a un cuadro neurocognitivo o bien un desempeño diferente a nivel cognitivo dado por un cuadro psicológico. Es decir, es algo así como lo que llamamos en Argentina lo del huevo y la gallina. Calculo que debe ser algo a nivel mundial porque no es muy científico el asunto. ¿Qué apareció primero? Y ahí es donde ambas disciplinas, psicología y neuropsicología, tienen que estar con todas las luces atentas para poder hacer una evaluación lo suficientemente certera y que podamos encontrar cuál es el punto de despegue de este cuadro que se aparece con multiplicidad de síntomas. Sin embargo, tengamos en cuenta, sin dudas, que la neuropsicología es diferente de la práctica de la psicología clínica con pacientes neuropsicológicos. Y esta es una distinción que quiero hacer porque la realidad es que muchos psicólogos, incluyéndome, obviamente, dentro del colectivo de psicólogos, podemos llegar a empezar a trabajar tanto en evaluación como en rehabilitación neuropsicológica sin haber estado debidamente formados. Y tenemos que tener en cuenta que los objetivos de ambas disciplinas son diferentes y debemos conocerlas ambas por separado. Asimismo, podemos encontrar que incluso los tests de evaluación neuropsicológica suelen ser aplicados por profesionales que no son psicólogos, y si bien pueden tener cierta formación en algo similar, tenemos que tener en cuenta que la neuropsicología en particular requiere de una formación específica, muy intensa, y si confundimos roles podemos llegar también a generar confusiones dentro de lo que es planteamiento de tratamiento y logro de objetivos, e incluso también confundir a los familiares en la forma de proceder. Entonces, bien, creo que en algunos países podemos considerar que existe la carrera de neuropsicología como una entidad en sí misma, y de hecho en Argentina, si no estoy confundida, actualmente existe la carrera de neuropsicología sin ser psicólogo. No obstante, de lo que más comúnmente nos encontramos es que los psicólogos nos formamos con maestrías y posgrados en neuropsicología. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo que la teoría a veces un poco escapa, y es que no deja de ser menos importante el contexto en el que se encuentre la persona, la situación económica que posea también, y las distancias hacia un centro específico donde pueda ser evaluado. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, actualmente vivo en un pueblo súper tranquilo que está muy cerca de la ciudad de Rosario, acá en Argentina. Sería algo así, 1 hora y media a Rosario y tenemos 3 horas a Buenos Aires capital, para que en líneas generales tengan una idea. En el pueblo donde yo estoy, ustedes podrán ver que 1 hora y media a Rosario, donde se encuentran las clínicas y centros más especializados, puede ser muy poco en cantidad de tiempo, si pensamos en que hay solamente que evaluar. Pero no solamente
hay casos que requieren evaluación, sino que también requieren un proceso de rehabilitación. Y no solamente eso, sino que suele ser a veces con jornada simple de día o de permanencia de 6 horas aproximadamente, ¿sí? No sé cómo lo manejarán en los distintos lugares, pero hago una generalidad a raíz de esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no se cuenta con los medios para que la persona pueda realizar no solamente las evaluaciones pertinentes con el profesional específicamente formado en eso, sino que tal vez tampoco podrían sostener un proceso de tratamiento, ya sea por resistencias del propio paciente, resistencias de la familia, o dificultades de organización, tanto temporal como económica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien lo esencial sería tener profesionales formados específicamente en cada área, tal vez en lugares con menos población, alejados de ciudades capitales o ciudades de jerarquía, les sea a las personas más difícil contar con el acceso a ellos y por tanto lo ideal sería que si somos profesionales, por ejemplo de la psicología, nos formemos incansablemente, para redondear, incansablemente, en este caso, en neuropsicología, para poder aplicar esas situaciones o esas evaluaciones e incluso recomendar o iniciar tratamientos con idoneidad. Lo cual implicaría que con la única formación de psicología clínica no estamos habilitados para realizar evaluaciones y rehabilitaciones o entrenamientos cognitivos a demanda y con gran calidad. Por eso mismo hay que ser muy atentos y de hecho recomendar a nuestros pacientes que, como van a googlear seguramente y de hecho van a tener redes sociales, Instagram, Facebook en muchos casos, no se dejen guiar fácilmente por aquello que se nos ofrece como taller de memoria, taller para el estrés, taller para la ansiedad, taller para todo, porque probablemente estemos intentando conectar con algo que pueda ayudar a un familiar nuestro que posea dificultades, por ejemplo, en la memoria, pero que no se lo esté evaluando. Y tal vez eso que hoy vemos como algo muy benigno de la edad, sea el puntapié inicial de un cuadro, como podría ser tranquilamente un Alzheimer, y que se nos pase de largo ante la vista, porque en un taller probablemente no te evalúen, y probablemente no te den la calidad de tratamiento que se necesita. Entonces, podemos hacer una diferencia entre el psicólogo y el neuropsicólogo. Los psicólogos trabajamos sobre las emociones y conductas disruptivas que puedan aparecer en estos pacientes y que disminuyan su calidad de vida. ¿Implica que vamos a tener desconocimiento del cuadro neuropsicológico de la persona? No, para nada. Al contrario, tenemos que estar súper atentos, pero no de creer que podemos hacer todo el trabajo solos sin contar con la presencia de un neuropsicólogo, quien por su parte va a trabajar sobre esas funciones cognitivas que, como hablábamos en la primera parte, son las que nos permiten realizar las actividades del día a día. Entonces, en ambos casos hay que hacer una evaluación diferencial. El psicólogo clínico va a hacer la evaluación psicodiagnóstica de cómo se encuentra ese paciente a nivel afectivo, a nivel conductual y a nivel cognitivo. Cognitivo a raíz de cómo se está desarrollando su caudal de pensamientos, en qué tipo de cosas está pensando, cuál es la calidad de su pensamiento, y de hecho se va a hacer de acuerdo a cómo consideremos que esa persona está procesando. Y por su lado, el neuropsicólogo va a realizar la evaluación neurocognitiva para sí poder pesquisar cómo se encuentra ese funcionamiento neuropsicológico en general, brindarnos una idea de cuáles son las funciones más fuertes y más débiles de la persona y cuáles son sus áreas con mayor daño, y además cuáles son sus áreas mayormente preservadas. Pero sí, además de que los psicólogos tengamos en cuenta mucho más esta cuestión emocional, o bien no solamente emocional para decirlo como algo leve, sino sobre los cuadros psicológicos de jerarquía que pueden aparecer, que antes nombré ansiedad y depresión, pero bien podríamos hablar también de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del desarrollo corporal, es decir, trastornos de la autoestima. También nos encargamos de trabajar sobre aquellos problemas de la vida diaria que el cuadro neuropsicológico puede estar desplegando. Ustedes bien pueden saber que cuando
Por ejemplo, nos encontramos con una persona que ha sufrido una ACV, sabemos cuál puede ser su comportamiento, su comportamiento neuropsicológico por la afección misma, pero también tenemos que empezar a chequear cuáles son todos aquellos problemas de la vida cotidiana que empezaron a afectar a raíz de esa situación. Y de hecho, para cada patología, si se quiere llamar así, o para cada trastorno, para cada disfunción, hay modos diferentes de trabajarlo, porque no podemos desconocer que un daño en el cerebro nos puede propiciar diferentes conductas y diferentes estados emocionales y por tanto también generación de ideas diferentes que antes no existían en la persona. Entonces, el neuropsicólogo, a diferencia del psicólogo cognitivo, va a hacer muchísimo más hincapié en cuáles son esas funciones preservadas, cuáles las afectadas y cuáles las que deben rehabilitarse. Y el psicólogo clínico, debe estar siempre al tanto de esa situación y no podría dejar en desconocimiento todo ese cuadro. Entonces, con gran inspiración en el surgimiento de la psicología cognitiva, la neuropsicología va a fijarse como objetivo el de contribuir, a partir del estudio de estas disfunciones que mencionábamos anteriormente, a la caracterización del sistema cognitivo del sujeto sano. ¿Para qué? Para poder ver entonces esto que hablábamos antes de un modo un poco más claro. ¿Qué síntomas corresponden a un daño neurológico y cuáles son síntomas compensatorios, es decir, de reorganización del sistema a raíz de esos daños, y comprobar esta predicción de la que hablábamos también del modelo del procesamiento de la información? Es decir, si cómo estuvo evaluado que la persona procesaba se fue modificando a raíz de esta evaluación neuropsicológica. No obstante, va a ser sumamente importante también esto que decíamos antes, de tener en cuenta las posibilidades geográficas, culturales, sociales y económicas del paciente en el presente como del paciente futuro que podamos llegar a tener. Y lo remarco ahora, a pesar de que lo dije antes, y lo vuelvo a sostener, porque cuando nos encontramos en comunidades chicas, tanto, por ejemplo, los médicos empiezan a cumplir tareas por las cuales específicamente no estaban formados, como así también los psicólogos, los psicopedagogos y todos los profesionales de la salud y la educación que nos podamos imaginar. Entonces, a todos aquellos que estén escuchando esto, más que una crítica, resulta una afirmación de su rol. Digo, me parece sumamente importante que aún sin poder contar para los pacientes con el acceso a grandes ciudades donde estén profesionales formados para todas las áreas, haya personas que con su formación tengan la espalda de poder enfrentarse a casos a los cuales tal vez no estaban del todo preparados. Por eso la formación constante es el punto más clave. Resulta para nosotros muy difícil determinar qué componentes de la conducta alterada, que acuérdense que antes estábamos hablando de que en la neuropsicología se realizaba una evaluación acerca del desempeño cultural del paciente, resulta difícil comprender cuáles son consecuencia directa de esa lesión, resultado de la reacción del paciente a los efectos incapacitantes o discapacitantes, como quieran llamarlo, de esa lesión cerebral, y cuáles son los componentes premórbidos de la personalidad del paciente. Y acá nuevamente tenemos que considerar que desconocer ambas disciplinas sería retroceder en el tiempo. No podemos descuidar una de la otra. ¿Por qué? Porque sabemos que objetivamente las lesiones suelen causar diferentes síntomas. Pero también sabemos que hay una parte que es muy individual del paciente, que es la reacción que puede tener a esos efectos, que bien pueden ser mucho más adaptativas o bien súper desadaptativas y mayormente incapacitantes, y también contar con qué componentes contaba la persona previos a esta lesión, porque hay muchos casos donde uno intenta evaluar y reevaluar y recontradiagnosticar con lo que estamos viendo y nos perdemos a veces de ese bagaje histórico que nos puede brindar, como por ejemplo la familia. Desconocerlo y sobrediagnosticar o diagnosticar sin tener el cuadro completo sería un error para nosotros. Entonces, nuevamente, conectar psicología con neuropsicología en ambos componentes y aún así en sus diferencias es esencial. Por lo tanto,
nos vamos a encontrar que en la práctica de la psicología cognitiva y clínica con pacientes neuropsicológicos vamos a tener dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es modificar las conductas interactivas disruptivas que presenten, ya sean premórbidas o consecuencias directas de una lesión, y tratar los síntomas emocionales generados por la propia lesión, y acá lo que no agregué es también los síntomas emocionales con los que las personas puedan traer, que nada tengan que ver con el cuadro que estamos intentando tratar. Porque parece también muy certero que una vez que encontramos un diagnóstico, ya sea de gran severidad o bastante leve en sus síntomas, empezamos a hacer una reducción de la persona en pos de ese diagnóstico que ha tenido, y lo que sucede entonces es que empezamos a descuidar aspectos de funcionamiento familiar, situaciones de duelo que la persona pueda haber tenido previamente a eso, etc. Y además de eso, además de tener estos objetivos, también lo que tenemos que hacer es conocer más bien en profundidad a la persona, a sus capacidades y a su desempeño, y poder armar planes que resulten accesibles a cada uno. Si solamente vamos a ofrecer tratamientos que resulten inaccesibles, difíciles de costear económicamente y difíciles de enfrentar en cuestión de tiempo, vamos a poder ver que el fracaso puede llegar a ser inminente. O de hecho, proporcionarle a cada paciente un tratamiento estandarizado que tengamos como guía general, también nos puede llevar a muchos fracasos, porque cada situación particular va a demandar que toquemos distintos puntos dentro de lo que es la preparación o el moldeamiento de un plan de tratamiento, ya sea de estimulación o de rehabilitación, más o menos crónico, más o menos intenso. Entonces, siempre atender a todas las variables va a ser lo más fructífero. Incluso, creo que algo que no mencioné es que, ya, si bien lo que estoy intentando focalizar es en que ambas disciplinas tengan ese punto en contacto, no podemos descuidar que ninguna de las dos podría trabajar solas. Lo mejor, lo necesario y lo fundamental es siempre contar con un equipo interdisciplinario, en casos ideales y fantásticos, transdisciplinario, pero vamos a quedarnos con lo inter, que puede ser lo más fácil de negociar. Un equipo interdisciplinario compuesto por todas aquellas disciplinas que puedan aportar información para evaluar al paciente y para mejorarle su bienestar. Entonces, no vamos a pensar que solamente por atender en psicología su cuadro emocional, la persona debería revertir sus síntomas. Y no solamente por tener sus sesiones de rehabilitación cognitiva, va a empezar a funcionar perfectamente bien. No nos olvidemos que requerimos que la persona pueda rehabilitar o estimular su funcionamiento para la vida diaria, por tanto necesitamos terapistas ocupacionales, necesitamos que el área del lenguaje, que si bien en neuropsicología la trabajamos, nunca va a ser tan específica y tan singular como pueden hacerlo los fonoaudiólogos, o incluso en algunos pacientes hay cuestiones deglutorias que deben ser también tratadas con fonoaudiólogos. No podemos descuidar tampoco a la musicoterapia. No podemos negar la grandísima importancia que tiene la música dentro del cerebro, y específicamente en esto que nos importa, dentro de la evaluación y de rehabilitación de pacientes con cuadros neurológicos. En sí, el trabajo conjunto e interdisciplinario es el que más nos va a poder orientar en lograr los objetivos que queremos con esos pacientes, y no solamente los que queremos nosotros, sino también los que están esperando de nosotros el grupo familiar. Lo que quiero dejar para concluir, y si quieren empezamos a debatir algo, es que tengamos en claro que la metodología de trabajo con individuos cuyo cerebro tiene un daño es cualitativamente muy diferente e incluso más compleja que la metodología que podemos utilizar en individuos que tienen un cerebro intacto. Entonces no podemos traspolar los conocimientos básicos en individuos que tienen un daño, porque muchas veces tenemos que amoldar de un modo muy plástico nuestros tratamientos y nuestras intervenciones a aquello que el paciente nos presente de modo singular y secuelar a una lesión, y no creer, por ejemplo, que, como hacemos en psicoterapia cognitiva, podemos hacer una reestructuración a nivel de pensamientos de la misma forma en una persona que tiene una lesión a que en una con la que no. Entonces, sin dudas que
si bien ustedes notarán, me gusta siempre que cuando estamos intercambiando con una persona podamos dejar en claro que la formación constante es muy necesaria, la actualización en cada uno de los tratamientos o de las variables es también muy importante y por eso este espacio me parece fabuloso, e incluso la humildad para compartir conocimientos interdisciplinarios es un valor gigante que todos como profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta sin desmerecer ningún área y sin precarizar ningún área, porque si trabajamos en conjunto, sin dudas que para nuestros pacientes va a ser mucho más beneficioso. De hecho, si existe un diálogo abierto, a ellos también les da la sensación de seguridad y tranquilidad para poder confiar en nosotros. Así que, gente, thank you very much. Merci, gracias a todos.